Bien, continuando con el video anterior, que habíamos empezado con el concepto de módulo y vimos ecuaciones con módulo y demás, vamos a continuar acá con la propiedad que falta, que es la propiedad 11, donde relaciona el módulo con las inecuaciones. Vamos a ver entonces los casos que se pueden dar, su interpretación geométrica, algunos ejemplos y la interpretación geométrica general, ¿sí? Tanto para una ecuación como para una inecuación con módulo. Empezamos. La propiedad 11 establece que si A es mayor que 0, ¿qué significa? Que cada vez que aparezca una letra A representa un número real positivo. Entonces, para A mayor que 0, primer caso, módulo de X mayor que A. ¿Qué significa que módulo de X sea mayor que A? Bueno, significa que X va a ser menor que menos A o que X va a ser mayor que A. Antes de escribir la solución, módulo de X mayor que A, interpretemos como módulo de X mayor que A la distancia de X al origen mayor que A. Eso significa módulo de X mayor que A. Como la distancia de cualquier número real X al origen mayor que A. Acá tenemos la gráfica. Tenemos el origen, tenemos el número A, tenemos opuesto menos A. Y lo que estoy diciendo es todos los números reales. Yo quiero todos los números reales cuya distancia al origen sea mayor que A. Entonces, si miramos la gráfica, todos los números reales, ¿sí?, cuya distancia al origen sea mayor que A, y van a ser todos los números reales que se encuentran desde A hacia la derecha y desde menos A hacia la izquierda. Cualquier número real que yo tome acá, su distancia al origen, fíjense, es mayor que A. Y cualquier número real que yo tome a la izquierda de menos A, por ejemplo, algún número real que esté por acá, su distancia al origen es mayor que A, porque A es esto. Entonces su distancia va a ser mayor que A. Entonces, los números reales cuya distancia es mayor que A son todos los que se encuentran de A hacia la derecha y de menos A hacia la izquierda. Por eso que acá ponemos justamente los X mayores que A son los que van de A hacia la derecha y los X o los X menores que menos A, que son los que van de menos A hacia la izquierda. Es decir, son todos estos o todos estos. Por lo tanto, en la solución, ¿qué va a ser? Va a ser una unión. En la solución va a ser la unión de los reales que van del menos infinito hasta menos A, del menos infinito hasta menos A, unión los reales que van de A hacia más infinito. Fíjense que acá tenemos un mayor estricto, por eso que las desigualdades van a ser estrictas, por eso que acá va un paréntesis, por eso que acá está dibujado el paréntesis. Es decir, que tanto menos A como A, tanto menos A como A no pertenecen a la solución, no van a estar en la solución. Cosa que es cierto, porque por ejemplo, si yo acá pusiera el número A, por ejemplo, el número A lo pongo acá, ¿cuál sería la distancia? ¿Cuál es la distancia de A al 0? La distancia de A al 0, ¿cuánto es? A. Y la distancia de A al 0 es A. ¿Y A es mayor que A? No. Entonces, como ven, X no puede tomar el valor ni A ni menos A justamente, por eso que es abierto, porque justamente acá tenemos desigualdades estrictas. Entonces, módulo de X mayor que A, si tenemos una expresión de este tipo, módulo de X mayor que A, eso significa X menor que menos A o X mayor que A. La solución va a ser la unión de estos dos intervalos. ¿Sí? Esta sería la interpretación geométrica como la distancia de todos los números reales al origen mayor que A, y esa sería la gráfica de esa interpretación geométrica. Bueno, en el caso B es igual que el caso A, con la diferencia que acá tenemos ahora mayor o igual. Fíjense que se resuelve de la misma manera, se va a resolver de la misma manera, la interpretación geométrica es la misma, pero ahora lo que cambia, que al haber un igual, ahora sí, los extremos del intervalo menos A y A van a estar incluidos, por eso que ahí hay un corchetes. ¿Ven? Por eso que en la solución aparece el corchete, porque ahora sí, si yo acá por ejemplo pusiera el número A, acá la distancia de A al 0, ¿cuánto es? Es A. ¿Y A es mayor o igual que A? Sí, A es mayor o igual que A. Está bien, no es mayor, pero es igual, porque acá dice mayor o igual. Así que la distancia de A a 0, esto nos daría A. ¿A es mayor que A? No, pero A es igual a A, sí, entonces se cumple. Entonces la X puede tomar el valor A como puede tomar el valor menos A. Por eso que son corchetes, por eso que en la solución van los corchetes, porque justamente acá tenemos un menor o igual o un mayor o igual. ¿Sí? Esa sería la interpretación.
Y para el caso C y D, la idea es la misma, pero ahora con un menor, ¿sí? Menor, estricto o menor. Módulo de x menor que a. ¿Qué significa módulo de x menor que a? Gráficamente, módulo de x menor que a significa la distancia de esos x al origen menor que a. La distancia de números reales x al origen menor que a. Entonces, si miramos acá la interpretación gráfica, tenemos el origen, tenemos el número a y el número menos a. Cualquier número que esté acá adentro, su distancia al origen va a ser menor que a, porque a es esto. A es esto. Cualquier número real que esté ahí adentro, su distancia al 0 es menor que a. Entonces, la solución va a ser el intervalo menos a, abierto porque dice menor estricto, no dice menor o igual, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se va a escribir. Se lo puede escribir de dos maneras. Cuando tenemos módulo de x menor que a, va a ser los x mayores que menos a, son los que van del menos a para la derecha, y los x menores que a, son los que van de a para la izquierda. Es decir, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá lo que tenemos son todos los números reales que van del menos a para la derecha, hacia el más infinito, intersección los que van del a hacia la izquierda, hacia el menos infinito. La intersección de los dos me da el intervalo que va de menos a más a. ¿Sí? La intersección de esto con esto. Es el intervalo que va de menos a. Muchas veces, en realidad, cuando tenemos un caso de este tipo, no se lo suele escribir de manera separada. ¿Ven cómo acá está separado? X mayor que menos a y x menor que a. No se lo suele escribir separado, sino que las dos desigualdades se las suele escribir en una sola desigualdad, utilizando el concepto de doble desigualdad que ya vimos. Decir x mayor que menos a y x menor que a equivale a decir esto. Equivale a decir menos a menor que x menor que a. Porque fíjense, si yo tapo esto, ¿qué dice ahí? Ahí dice los x mayores que menos a, que sería la primera desigualdad. Y si yo ahora tapo esto, ¿qué dice ahí? X menor que a, que es la segunda desigualdad. ¿Ven? Entonces, estas dos desigualdades con una conjunción se la puede escribir en una sola, introduciendo una doble desigualdad. Cosa que en los casos anteriores no, porque si ustedes miran bien, en el caso A y el caso B, fíjense que tenemos una disyunción. Acá hay una disyunción, sí o sí van a estar separadas. Pero acá tenemos dos desigualdades con una conjunción. Es decir, tiene que pasar esto y simultáneamente tiene que pasar esto otro. Por eso que la podemos escribir en una doble desigualdad. Así que por favor no confundan tener una disyunción a tener una conjunción, Ojo, porque en una disyunción vamos a tener unión de intervalos, pero en una conjunción, como dije, vamos a tener una intersección de dos intervalos que me termina dando este que va de menos a más a, que es lo que está escrito acá. Que se lo puede escribir así, ¿sí? Menos a menor que x menor que a. Eso significa que de hecho esto ya lo hemos escrito cuando vimos intervalos. ¿Se acuerdan cuando vimos intervalos, la definición de los distintos tipos de intervalos? Bueno, esto ya al intervalo menos a se lo escribía de esta manera, usando una doble desigualdad, ¿sí? Y el caso D sería igual que el caso C. El caso D es igual que el caso C, simplemente que acá aparece un menor o igual. Fíjense que va a ser lo mismo, simplemente que mayor ahora va a ser un mayor igual, donde dice menor va a ser un menor igual. La doble desigualdad va a quedar escrita de esta manera, ¿ven? Menos a menor o igual que x menor o igual que a. El intervalo, en vez de ser abierto, ahora va a ser cerrado. Y gráficamente entre corchetes. ¿Qué sería ahora? Si yo tengo módulo de x menor o igual que a, gráficamente o geométricamente sería la distancia de todos los números x al origen menor o igual que a. Son todos los números que están acá adentro, inclusive los extremos. Ahora los extremos también, porque por ejemplo, si yo pongo menos a acá, la distancia del número real menos a al 0, ¿cuánto vale la distancia? La distancia de este número real al 0, ¿cuánto vale esta distancia? A. Esto valdría a, y a es igual a a, sí, como ven se cumple. Por eso que entre corchetes iba a ser un intervalo cerrado. Entonces, si ustedes observan, a la hora de trabajar con desigualdades con módulos podemos tener estas cuatro situaciones. Mayor, mayor o igual,
que se desdobla en dos inecuaciones, donde cada una va a dar un intervalo y después tenemos la unión de esas respuestas, ¿sí? Y después tercer y cuarto caso, menor, menor, igual, donde acá también si queremos la podemos escribir como dos intervalos, pero ojo porque va a ser una conjunción, ya no es una disyunción como en los casos anteriores, sino que acá va a ser una conjunción y en realidad se la suele escribir así, se la suele escribir con una doble desigualdad para no estar escribiéndolas por separado, ¿sí? Y en este caso la respuesta va a ser un solo intervalo donde puede ser abierto o cerrado. Esa sería la idea, ¿sí? No es para nada difícil. Veamos con algún ejemplo. Acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, en el primer caso dice 1/2 del módulo. Acá lo que dice es, ¿sí? Acá lo que dice es 1/2 del módulo de x menos 3 mayor que 2. A la hora de resolver una desigualdad, tenemos que siempre llevarlo a alguno de estos cuatro casos para ver cómo, porque ahí nos dicen cómo lo vamos a resolver. ¿Se acuerdan como en el video anterior que nos dieron una ecuación con módulo y lo llevamos a lo que decía la propiedad 2, que decía módulo de x igual a a y ahí nos decía cómo resolverlo? Bueno, acá también, cuando tengamos una desigualdad con módulo, tenemos que tratar de llevarlo a uno de estos cuatro casos porque ahí me dicen cómo lo vamos a tener que resolver, ¿sí? Entonces, si tenemos 1/2 del módulo de x menos 3 mayor que 2, lo primero que hacemos, ven que fuera de las barras de módulo tenemos el 1/2 multiplicándose, bueno, hay que sacarse ese 1/2. ¿Cómo hacemos para sacarnos el 1/2? Bueno, como el 1/2 está multiplicando a las barras de módulo, lo que hacemos es dividir a ambos miembros por 1/2. Y acá, por favor, mucho cuidado, acuérdense del video de ecuaciones, porque ahora estamos trabajando con una inecuación. Y se acuerdan de las leyes de monotonía, ¿sí? Que si en una inecuación, si yo en ambos miembros multiplico o divido por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Pero si yo en ambos miembros multiplico o divido por un número negativo, la desigualdad se invierte. Así que mucho cuidado con eso, porque acá también va a aparecer. Por ahí no en este ejemplo, sino en el próximo. Pero mucho cuidado. Entonces, decíamos, dividimos a ambos miembros de la desigualdad por 1/2. Si en este miembro izquierdo dividimos todo por 1/2, se fue. ¿Ven? Que nos quedó 1. 1 por módulo de x menos 3. Mayor, y 2 dividido 1/2, eso da 4. Como en ambos miembros dividimos por 1/2, ¿sí? La desigualdad se mantuvo. Y si ahora ustedes observan, esto que está escrito acá es muy parecido a ¿quién? Al primer caso, porque el primer caso dice módulo de x mayor que un número positivo. Y acá sería módulo de x menos 3 mayor que un número positivo. Lo que acá sería x, es decir, donde sería x, lo que acá sería x, ahora es todo esto, es x menos 3. Entonces, acá me dicen cómo se resuelve. Si yo tengo módulo de x mayor que un número positivo, eso significa x menor que el opuesto de ese número o x mayor que ese número. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Si tenemos módulo de x menos 3, módulo de x menos 3 mayor que un número positivo, según lo que dice acá, ¿qué va a ser? Va a ser el argumento mayor que ese número positivo, es lo que está escrito acá arriba, que sería esta parte, ¿ven? Esta parte, el argumento mayor que el número, el argumento x menos 3 mayor que el número, o el argumento menor que el opuesto del número, que sería esta parte, el argumento menor que el opuesto del número. Entonces repito, módulo de x menos 3 mayor que 4 se desdobla en dos situaciones. Fíjense que cuando lo desdoblamos ya las barras de módulo no se ponen, Sería entonces el argumento x menos 3 mayor que 4, la primera inecuación, o el argumento x menos 3 menor que menos 4, que es lo que dice acá, menor que menos 4. Y ahora resolvemos normalmente. Para la primera, ¿sí? Sumamos 3 a ambos miembros, x menos 3 más 3 nos quedó x, y 4 más 3 nos quedó 7. Repito, sumamos 3 a ambos miembros y nos quedó esto. Es decir, los x mayores que 7. Es decir, que va a ser el intervalo 7 más infinito abierto. El 7 porque dice mayor, no mayor igual. O dice x menos 3 menor que menos 4. ¿Qué hacemos? Sumamos 3 a ambos miembros. X menos 3 más 3 nos quedó la x.
y menos 4 más 3 menos 1. Repito, sumamos 3 a ambos miembros y nos quedó esto. X menor que menos 1, es decir que es el intervalo menos infinito menos 1. Por lo tanto, la solución van a ser todos los números reales mayores que 7 o todos los números reales menores que menos 1. Y acá lo tenemos escrito. La solución es el intervalo menos infinito menos 1 abierto, unión 7 abierto más infinito. Cualquier número real que yo tome ahí adentro, ustedes pueden tomar cualquier número real de acá adentro, lo ponen acá y van a ver que verifica. Por ejemplo, tomemos un número de acá adentro, por ejemplo el 10. El 10 pertenece a ese, porque está acá adentro. Tomemos el 10. Vamos a sacar a la inecuación original, 10. 10 menos 3, 7. Módulo de 7, 7. 7 por un medio, 3,5. 3,5 es mayor que 2. Sí, verifica. ¿Ven que verifica? Tomemos uno de acá adentro. Por ejemplo, uno de acá adentro, un elemento de acá adentro sería, por ejemplo, menos 2. Vamos a la inecuación. Menos 2. Menos 2 menos 3, menos 5. Módulo de menos 5 más 5. Y 5 por un medio, 2,5. 2,5 es mayor que 2. Sí, verifica. ¿Ven que verifica? Y ahora tomemos uno que estaría en el medio entre menos 1 y 7 que supuestamente no verifica. Por ejemplo, tomemos, qué sé yo, el 0. El 0 no pertenece a ese, el 0 no pertenece. Bajamos acá, pongamos 0. 0 menos 3, menos 3. Módulo de menos 3 más 3. Y 3 por un medio, 1,5. 1,5 es mayor que 2, no. No. Entonces, como ven, el 0 que no pertenece a la solución, fíjense que lo reemplazamos en la inecuación y ya no verifica. Entonces, la solución de esta inecuación con módulo es la unión de estos dos intervalos. Esa sería la solución. Entonces, como ven, lo primero que uno hace es, dado una inecuación, tratar de llevarlo a alguna de estas cuatro situaciones, porque ahí me dicen cómo uno lo va a resolver. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo primero que hicimos fue dividir a ambos miembros por un medio, ¿sí? Y una vez que tenemos el módulo de algo mayor que un número positivo, esto se parece al primer caso. Y acá me dicen lo que hay que hacer, y eso fue lo que hemos hecho, ¿sí? Vamos con un ejemplo un poquito más complejo. Fíjense acá, en el segundo ejemplo tenemos menos 3 por módulo de 2x más 1 mayor o igual que menos 9. Repito, menos 3 por módulo de 2x más 1 mayor o igual que menos 9. Ustedes estarán diciendo, pero ¿cómo? Si usted hoy, profesor, dijo que si el módulo de cualquier cosa siempre es mayor o igual a 0. Y acá dice mayor o igual a menos 9. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, pero a ver, ojo, porque este módulo delante está multiplicándose por menos 3. Si yo este menos 3 no lo tengo, ¿ves? Si yo acá lo tapo, ¿sí? Si yo no lo tengo, fíjense qué interesante lo que quedaría. Si yo lo tapo, ahí dice módulo de 2x más 1 mayor o igual que menos 9. Imagínense que este menos 3 no lo tengo, Entonces, módulo de 2x más 1 mayor o igual que menos 9. El módulo de cualquier cosa ya dijimos que siempre es mayor o igual a 0. Por lo tanto, todo esto es mayor o igual a 0. Si todo esto es mayor o igual a 0, ¿es mayor o igual que un número negativo? Sí, con más razón. Entonces directamente no se resuelve nada. Ahí la solución serían todos los reales. Porque como el módulo de cualquier expresión es mayor o igual a 0, y ahí tendríamos módulo de todo eso mayor o igual que menos 9, entonces como el miembro izquierdo es mayor o igual que 0, ¿sí? Con más razón es mayor o igual que menos 9. Entonces directamente no se resuelve nada, directamente se pone solución todos los reales, ¿sí? Bien, eso si tuviéramos escrito eso, pero delante de este módulo dice menos 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es dividir a ambos miembros, dividimos a ambos miembros por menos 3. Y acá está lo que yo les decía. Si yo en una desigualdad divido a ambos miembros, ¿sí?, por un número negativo, ojo porque la desigualdad se invierte. Eso ya lo vimos cuando vimos inecuaciones. Entonces, a esta desigualdad, si dividimos a ambos miembros por menos 3, esta desigualdad donde acá dice mayor o igual, ahora se invierte, ¿sí? Entonces, todo el miembro izquierdo dividido menos 3, este menos 3 con el menos 13 se va. Y queda esto, queda módulo de 2x más 1. Y menos 9 dividido menos 3,
menos 9 dividido menos 3, eso nos da más 3. Y bien que acá decía, si acá yo tengo un mayor o igual, ahora quedó un menor o igual. La desigualdad se invirtió porque a ambos miembros dividimos por un número negativo. Así que mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Entonces, dividimos a ambos miembros por menos 3, quedó esto, y la desigualdad donde decía mayor o igual, ahora quedó menor o igual. Bien, ¿y esta desigualdad a quién se parece? Esta desigualdad, si ustedes miran bien, se parece al cuarto caso, al caso D, donde dice módulo de x menos a, donde dice módulo de x menor o igual que a con a positivo. Es lo que tenemos escrito acá. Lo que acá sería módulo de x, acá sería todo esto. Sería módulo de 2x más 1. Menor o igual que un número positivo. Menor o igual que a, donde a es positivo. Bueno, acá me dicen cómo se resuelve. Se resuelve con una doble desigualdad. Fíjense cómo está escrito para esto. Bueno, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería equivalente acá? ¿Ven? Donde dice x, ahora ponemos 2x más 1. 2x más 1. Menor o igual que el número, menor o igual que 3. Y mayor o igual que el opuesto del número, mayor o igual que menos 3. ¿Ven? Comparemos esto con lo que tenemos. Acá el argumento es x, acá el argumento es todo esto. Acá me dicen el argumento entre menos a y a. ¿Cómo sería entonces acá? El argumento, todo el argumento, 2x más 1, entre menos 3 y más 3. Menor o igual, porque acá dice menor o igual, ¿no? Obviamente, menor o igual, menor o igual. Y acá nos quedó una doble desigualdad. Una doble desigualdad. Que ya comentamos en un video anterior cómo se resolvía. Bueno, acá lo vamos a ver con el ejemplo. Una vez que tenemos planteado esto, yo quiero despejar la x. Acá lo que sobra es el 1. Entonces, ¿qué hacemos? A los 3 miembros, como acá el 1 está sumando, a los 3 miembros le restamos 1. Repito, como acá el 1 está sumando, a los 3 miembros le restamos 1. Entonces, menos 3 menos 1, menos 4. 2x más 1 menos 1, 2x. Y 3 menos 1, 2. Como ven, repito, a los 3 miembros le restamos 1. Este menos 1 me quedó este, todo este menos 1 me quedó este, y este menos 1 me quedó este. Entonces nos quedó menos 4, menor o igual que 2x, menor o igual que 2. Y ahora, para despejar la x, fíjense que el 2 se está multiplicando. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos todo por 2. Como acá estamos dividiendo todo por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Pero si acá hubiera dicho, por ejemplo, menos 2x, vamos a dividir los 3 miembros por menos 2, las dos desigualdades hay que darlas vuelta, Ojo. Pero como acá estamos dividiendo, vamos a dividir por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Entonces, dividimos los 3 miembros los dividimos por 2. Menos 4 dividido 2, menos 2. 2x dividido 2, x, y 2 dividido 2, 1. Hemos dividido los 3 miembros, ¿sí? Los 3 miembros los hemos dividido por 2. Y bueno, acá ya nos queda una solución. La solución es el intervalo que va de menos 2 a 1. La solución es el intervalo cerrado que va de menos 2 a 1. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la solución. A ver, tomemos un número de ahí adentro. Un número de ahí adentro podría ser, por ejemplo, el 0. ¿Sí? Vamos a la ecuación original. Acá reemplazo por 0. 2 por 0, 0. Más 1, 1. Módulo de 1, 1. 1 por menos 3, menos 3. ¿El menos 3 es mayor o igual que el menos 9? Sí, el menos 3 es mayor o igual que el menos 9. Entonces, el 0 que está ahí adentro verifica. Tomemos un número que esté afuera de ese intervalo. Por ejemplo, 2. El 2 no pertenece a ese intervalo. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa. Acá pongo un 2. 2 por 2, 4. 4 más 1, 5. Módulo de 5, 5. 5 por menos 3, menos 15. Menos 15, ¿es mayor o igual que menos 9? No. Menos 15 es menor que menos 9, no es mayor o igual. Entonces, como ven, no verifica. El 2, que no pertenece a la solución, como vemos, no verifica. Por lo tanto, bueno, estamos viendo que efectivamente esa va a ser la solución. Entonces, como ven, cada vez que me den una inecuación con módulo, uno la tiene que llevar a alguno de los 4 casos que tenemos acá. Y acá también, como dije en los casos anteriores,
yo no estoy tomando en cuenta el dominio de existencia. ¿Pero por qué no estoy tomando en cuenta el dominio de existencia? Porque los dos ejemplos que yo puse, este ejemplo y este ejemplo, son inecuaciones con módulo pero polinómicas. Lo que está entre barras es un polinomio. Y ya hemos dicho que para las polinómicas, ¿sí?, el dominio de existencia son todos los reales. Entonces, como en ambas inecuaciones el dominio de existencia son todos los reales, ¿qué tendría que hacer? Esta solución, intersección, todos los reales, me va a terminar dando esta solución. Esta solución, intersección, todos los reales, me va a terminar dando esta solución. Por eso que yo acá no tomo en cuenta el dominio de existencia. Ahora bien, si a mí me hubieran dado una inecuación de este tipo, pero adentro de las barras hay una expresión racional, es decir, hay un polinomio dividido otro, ahí sí tenemos que tener presente el dominio de existencia, porque como siempre digo, ¿sí?, tenemos que determinar los valores que no puede tomar el denominador, porque el denominador no puede ser 0. Tendremos que ver qué valores hace que el denominador valga 0 y eso los vamos a tener que sacar. Es decir, que el dominio de existencia van a ser todos los reales menos aquellos números que me hagan 0 el denominador. Si aparece, ¿sí?, un módulo de una fracción, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado. Pero en estos casos, como lo que está entre las barras es un polinomio, no hay problema, por eso que no estoy tomando en cuenta el dominio de existencia, porque como ya dijimos son los reales. Pero cuando empiezan a aparecer fracciones o alguna cosa rara, ¿sí?, o alguna raíz cuadrada dentro de una barra de módulo, bueno, ahí tenemos que fijarnos cuándo hace 0 el denominador y si aparece alguna raíz, para qué valores todo lo que está dentro de la raíz, si es una raíz cuadrada o raíz de índice par, todo lo que está dentro de la raíz ya sabemos que tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ahí sí hay que darle bolilla, ¿sí? Ahí sí hay que tener en cuenta el dominio de existencia. Entonces sería la solución, intersección, el dominio de existencia que yo obtenga. Y esa va a ser la solución final o la solución verdadera de la inecuación que a nosotros nos dieron. Así que eso hay que tenerlo presente, en estos casos. Bien, y para terminar acá, vamos con la interpretación geométrica. Ya habíamos dicho, ¿no?, que cuando tenemos módulo de x igual a un número o módulo de x mayor o igual que un número o menor o igual que un número, es la distancia de ese x al origen, ¿sí? Pero ¿siempre es al origen? No necesariamente. Y acá tenemos, si se quiere, la generalización. Es decir, que estos casos, como en el caso anterior, en el video anterior, donde teníamos módulo de x igual a, ¿sí?, estos casos serían casos particulares de lo que viene ahora, ¿sí? Entonces, el primer caso sería, por ejemplo, cuando tenemos módulo de x menos c igual a a. Aclaro que el número c puede ser positivo o negativo. Siempre se lo va a escribir de esta manera, como x menos c. ¿Quién es c? C es lo que se llama el centro, ¿sí?, el centro de una región. Siempre va a ser x menos c, pero repito, si c es negativo, miren que con el menos de adelante se me haría positivo, ¿sí? Pero repito, la forma genérica de escribirlo siempre va a ser módulo de x menos el centro, ¿ven? Módulo de x menos el centro, módulo de x menos el centro. Pero el centro, vuelvo a repetir, el centro puede ser positivo o negativo, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa si tenemos módulo de x menos c igual a a? ¿Cómo se interpreta esto? Esto se interpreta como la distancia de los números x al centro c igual a a. Así que módulo de x menos c igual a a, gráficamente, ¿qué sería? Yo quiero todos los números reales cuya distancia al centro c es de a unidades. ¿Qué es lo que está escrito acá? Todos los números reales cuya distancia de esos números al centro c es igual a a. Y acá tenemos la interpretación gráfica. Acá tenemos el centro c, ¿sí? ¿Y cuántos números reales? ¿Qué números reales voy a poner acá? ¿Qué números reales voy a poner acá cuya distancia al centro c o a un centro c es igual a a? Hay dos números reales nada más. A partir del centro, ¿sí?, yo desde el centro tengo una distancia de a unidades hacia la derecha y caemos en el número c más a, porque desde acá hasta acá hay a unidades, así que este número sería c más a, y ahora me muevo a unidades hacia la izquierda, y este número sería c menos a. Entonces, como vemos, hay dos números sobre la recta real, hay dos números cuya distancia al centro c es de a unidades. Este número, ¿sí?, porque este número se encuentra a unidades del centro, y este otro número porque se encuentra a unidades del centro.
es el número c más a y el número c menos a. Por lo tanto, la solución de esta ecuación, esta es una ecuación, la solución de esta ecuación son justamente los números c menos a y c más a. ¿Sí? Acá lo tenemos resuelto gráficamente. ¿Se acuerdan que, como en el video anterior, como vimos cómo se resolvía? Cuando teníamos módulo de x igual a a, ¿se acuerdan que era x igual a a o x igual a menos a? Bueno, acá sería lo mismo. Módulo de x menos c, módulo de x menos c igual a a, ¿qué va a ser? Va a ser x menos c igual a a o x menos c igual a menos a. Despejamos en ambas, ¿sí? Despejamos en ambas, sumamos c a ambos miembros, ¿y qué queda? Queda x igual a c más a para la primera o x igual a c menos a para la segunda, que son los dos números que yo dije acá, c menos a y c más a. Por lo tanto, la solución va a ser estos dos números, c menos a y c más a. Entonces, por ejemplo, lo que estoy diciendo es, supongamos que tenemos módulo de x menos 1, módulo de x menos 1 igual a 5. ¿Qué significa tener módulo de x menos 1 igual a 5? Significa, ¿cuáles son todos los números reales cuya distancia al 1 se encuentran a 5 unidades? Repito, módulo de x menos 1 igual a 5. ¿Cuáles son los dos números reales cuya distancia al 1 se encuentran a 5 unidades? Y bueno, si el centro es el 1, y yo quiero los dos números que se encuentran a 5 unidades, desde el 1 más 5 unidades caigo en el 6. Y desde el 1, si yo sumo 5 unidades pero hacia atrás, caigo, ¿sí?, en el menos 4. Porque fíjense, 1 menos 5 sería menos 4. Este es el 1, el centro. 1 más 5 sería 6. Así que menos 4 y 6, menos 4 y 6 se encuentran a 5 unidades del 1. ¿Sí? Si yo tengo un módulo de x menos 1 igual a 5, el menos 4 y el 6 son los dos únicos números que se encuentran a 5 unidades del 1. Eso es lo que estamos queriendo decir cuando escribimos esto. Esto sería la interpretación geométrica. ¿Sí? Bueno, y lo mismo tenemos si escribimos módulo de x menos c mayor que a o módulo de x menos c menor que a. ¿Sí? Tener módulo de x menos c mayor que a, ¿sí?, donde a c por lo general, como dijimos, se lo llama centro, y a por lo general al número a se lo conoce como si fuera una especie de radio. ¿Sí? Centro y radio. ¿Sí? Si yo digo módulo de x menos c mayor que a, lo que estoy diciendo es esto. ¿Cuáles son todos los números reales cuya distancia al centro c es mayor que el radio a? Acá lo tenemos. ¿Cuáles son los números reales cuya distancia al centro c es mayor que a? Y acá ya no van a ser dos números reales, van a ser infinitos. Porque si ustedes miran la gráfica, si este es el centro c, ¿sí?, y yo quiero los números reales cuya distancia al centro c sea mayor que a, de acá, del centro c a este número c más a, esta distancia vale a. Y del centro c a este número c menos a, esta distancia vale a. Y yo lo que estoy buscando son todos los números cuya distancia al centro c sea mayor que a. Por lo tanto, esos números van a estar desde este número, desde c más a hacia la derecha. Cualquier número que yo tenga acá, la distancia al centro c va a ser mayor que a, porque este sería el radio a. Cualquier número que esté a la derecha de este número, su distancia hasta el centro va a ser mayor que a. Y lo mismo al revés, desde c menos a hacia la izquierda. Por ejemplo, ven, ahí dibujé este número x. Ven, a propósito puse este número x. La distancia de este número, este número al centro c, ¿cuánto es? Es todo esto. ¿Y todo esto es mayor que a? Sí, ven que ahí dice distancia mayor que a. Si esto vale a, esta distancia es mayor que a. Es decir, que este número se encuentra, ¿sí?, a mayor distancia de a que el centro c. Si esta distancia vale a, este número, esta distancia es mucho mayor que esta. Por lo tanto, este número va a estar en la solución. Este número va a ser parte de la respuesta. Así que la respuesta, entonces, la solución a esta inecuación, acuérdense lo que acá, cuando lo resolvimos, ¿ven? Esta inecuación sería, por ejemplo, esta que está acá. Acá tenemos un ejemplo de esto, sería esto que hicimos acá. ¿Esto qué sería? ¿Cuáles son todos los números reales cuya distancia al 3 es mayor que 4 unidades? Repito, ¿cuáles son todos los números reales cuya distancia al 3 es mayor que 4 unidades? Y acá los tenemos. Son los números que van del 7 hacia la derecha, ¿ven? Del 7 hacia la derecha,
o los números que van del menos 1 hacia la izquierda. Los números que van del menos 1 hacia la izquierda. Todos los números reales mayores que 7 o todos los números reales menores que menos 1, todos esos números, la distancia al 3 es mayor de 4 unidades. Es mayor de 4 unidades. ¿Sí? Como hicimos acá. Tomo un ejemplo. Por ejemplo, tomo el número 10 que está ahí adentro, ¿no? El 10 está ahí adentro. Lo pongo acá. El 10. ¿A qué distancia se encuentra del 3? El 10. ¿A qué distancia se encuentra del 3? Repito, el 10. ¿A qué distancia se encuentra del 3? A 7 unidades, porque 10 menos 3 es 7. ¿Y 7 es mayor que 4? Sí. Como ven, el 10, la distancia a la que se encuentra el 10 del 3 es mayor que 4 unidades. Como ven, el 10 es un número que verifica. Es decir, todos los números que van del 7 para la derecha verifican, todos los números que van del menos 1 para la izquierda, hacia el menos infinito, verifican. ¿Sí? Esa sería la interpretación geométrica. Esto sería la interpretación geométrica, ¿no? Para el caso de tener una desigualdad con mayor. Si fuera mayor o igual, es lo mismo. Si fuera un mayor o igual, es lo mismo, simplemente que ahí va a estar pintado, ¿sí? Ahí va a estar pintado y en la solución va a haber un corchete. ¿Sí? Si acá habría habido un mayor o igual, acá tenemos el mayor o igual, menor o igual, acá habría un corchete y ahí habría un corchete. Es la única diferencia, nada más. ¿Sí? Y después tenemos este otro. ¿Sí? Después tenemos este otro. Este otro que tenemos acá dice módulo de x menos c menor que a. Otra vez. ¿Cuáles son todos los números reales cuya distancia al centro C es menor que el radio A? ¿Qué es lo que tenemos escrito acá? Yo quiero todos los números reales cuya distancia a un centro C sea menor que el radio A. Gráficamente es lo que está escrito ahí. Fíjense, acá tenemos el centro C. Esta sería la distancia, esto vale A, esto vale A. Ese número sería C más A. Este número sería C menos A. ¿Por qué abierto? Porque dice menor. Dice menor estricto, no dice menor igual. Si acá hubiera dicho menor igual, este punto y este punto irían pintados. Pero como dice menor estricto, es decir, este punto, ¿a qué distancia se encuentra de C? A unidades. ¿Sí? Entonces, pero como acá dice menor que A, entonces este lo tengo que sacar y este también lo tengo que sacar. Cualquier número que está ahí adentro, fíjense, ahí lo puse, una X cualquiera. Cualquier número que está ahí adentro, por ejemplo esta X, la distancia al centro C, esta pequeña distancia, ahí lo tenemos escrito, esta pequeña distancia es menor que A. Verifica con la inecuación. Entonces acá la solución van a ser todos los números que van desde este número a este número. Decíamos entonces que para la desigualdad módulo de x menos c menor que A, ¿sí? Se parece, como vemos, al tercer caso, que tenemos módulo de x menor que A, acá sería módulo de x menos c menor que A. Entonces, acá vemos cómo se resuelve, ¿sí? El argumento menor que el número A y mayor que el opuesto de A. En este caso sería el argumento x menos c menor que el número A y mayor que el opuesto de A. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos a los tres miembros C y nos queda C menos A menor que X menor que C más A, ¿sí? Luego de haber sumado a los tres miembros C. Por lo tanto, la solución va a ser el intervalo abierto C menos A, C más A, que es lo que está escrito acá. No sé si lo alcanzan a ver. Solución igual, intervalo abierto C menos A, C más A. Van a ser justamente todos los números reales que van desde este número a este número. Como dijimos recién, cualquier número real, como por ejemplo este, cualquier número real que esté acá adentro, su distancia al centro C, su distancia va a ser menor que el radio A. Entonces, acá lo que estamos mostrando con el caso 2 y con el caso 3 son dos casos particulares, ¿sí? Porque yo acá estoy mostrando el mayor, pero podríamos tener mayor o igual. La diferencia va a ser que en la solución final acá van a estar pintados los puntos, ¿sí? Acá va a haber un igual y acá van a ser corchetes. Del lado de C menos A y C más A iría un corchete porque justamente estamos incluyendo a los extremos. Y acá lo mismo, yo acá hice menor, podría ser menor o igual, y si hubiera un igual lo mismo, acá habría un igual, los extremos del intervalo pertenecerían, estarían pintados ahí, ¿sí? Acá también tendríamos menor o igual, y este sería un intervalo cerrado, no sería un intervalo abierto. Esa es la única diferencia. Así que entonces, en síntesis, el concepto de módulo o valor absoluto
¿sí? Se interpreta geométricamente como una distancia. Como una distancia. Puede ser, ya sea, cuando lo tenemos escrito así, es porque se sobreentiende que la distancia es el cero, es decir, es el centro sería el cero. ¿Por qué digo esto? Y porque, por ejemplo, lo muestro con lo que tenemos escrito ahí arriba. ¿Sí? Si yo tengo módulo de x mayor que a, esto es equivalente a tener módulo de x menos 0 mayor, ¿sí? Mayor que a. ¿Ven? Entonces, módulo de x mayor que a es equivalente a tener módulo de x menos 0, ¿sí? Mayor que a. Lo que pasa es que no se pone x menos 0. Pero si yo lo llevo a la interpretación geométrica que acabamos de explicar, ¿sí? Cuando tenemos módulo de x, ¿sí? Se sobreentiende, su interpretación geométrica se sobreentiende que es todos los números cuya distancia al 0, ¿sí? En este caso sería mayor que a. Por eso que acá ponemos distancia de x al 0, de x al 0, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto si se quiere, es un caso particular de lo que tenemos acá. Cuando c vale 0, ¿sí? Cuando c vale 0, estamos de vuelta en este caso. Es un caso particular. Pero entonces, el concepto de módulo valor absoluto se lo puede interpretar como una distancia. Y de hecho es una distancia. Por lo tanto, por eso siempre que el módulo valor absoluto de una expresión es mayor o igual a 0, porque justamente es una distancia. Las distancias pueden ser positivas o nulas, pero nunca negativas. Bueno, esa sería la idea entonces del concepto de módulo y cómo resolver desigualdades. Estas son desigualdades o inecuaciones con módulo, ¿sí? Y acá, bueno, tenemos algunas interpretaciones geométricas como distancias. Espero que este video les haya servido, ¿sí? Como siempre, esto lo van a complementar con lo que ustedes ya tienen de los apuntes, lo van a practicar con los ejercicios y ahí van a entender, ¿no? La metodología de ir resolviendo. No son para nada difíciles, al contrario. Y como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta la pueden consultar. Nos seguimos viendo en los próximos videos.